Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Les doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, una vez más a usted y a mí, de poder seguir en este estudio de la Palabra, seguir conociendo su verdad, seguir conociendo sus propósitos, sus planes, seguir recibiendo de parte de Dios las directrices que Él tiene en su Palabra para nuestra vida. Le doy gracias también a nuestro Dios por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios ha sido bueno, amén. Y en este día, mis amados, vamos a reflexionar en un versículo que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial y Rey de los cielos, te alabamos y te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo y maravilloso nombre. Padre eterno, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, listos y dispuestos, Padre, a recibir la instrucción de su palabra. Háblenos, Señor, que escuchamos tu voz. Necesitamos que sea usted, Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, dándonos el discernimiento en el Espíritu para poder comprender este mensaje con claridad. Padre, que sea usted quitando toda distracción, Señor, todo cansancio, toda pesadez, y que podamos estar ávidos, Señor, de lo que usted va a hablar en nuestras vidas. Señor, desde ya le doy a usted toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Mis amados, yo le invito a que usted abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a dirigirnos al capítulo número 13, al versículo número 13. Y dice así la palabra del Señor: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, si este día nos preguntaran cuál es la clave para una vida victoriosa, para tener una vida feliz, para una vida llena de paz, ¿qué responderíamos? Algunos seguramente responderían que la clave es una buena preparación académica, o una buena administración del dinero, o tener un buen récord crediticio. Otros quizás dirán que es dedicarle tiempo a la familia, cuidar la salud. Y posiblemente nosotros los cristianos diríamos que la clave es confiar en el Señor, es orar, tener siempre nuestra esperanza puesta en Dios. La pregunta es, ¿no está bien todo eso? Definitivamente sí. Todo eso es importante. Todo eso tenemos que hacerlo. Es necesario orar, es necesario confiar y tener esperanza. Pero la palabra de Dios nos habla de algo que es todavía más importante, que es algo más poderoso. Y eso es el amor. Muchos cristianos, mis amados, tienen mucha fe y mucha esperanza. Le claman a Dios, le sirven al Señor, confían en Él, pero en sus vidas no hay victoria. En sus familias no hay paz, no hay armonía. En sus corazones hay tristeza, porque les falta la palabra clave, el amor. La palabra de Dios es clara, mis amados. Si no tenemos amor, no somos nada. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pero, ¿por qué es tan importante el amor? ¿Por qué es tan poderoso el amor? Y la respuesta, mis amados, está en la palabra de Dios. Y es
porque Dios es amor. Ahí en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para poder experimentar, mis amados, en nuestra vida el poder del amor, es necesario comprender que el amor tiene que manifestarse en nuestra vida en tres direcciones: hacia Dios, hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, en los versículos del 34 al 40, al Señor Jesucristo le hacen una pregunta. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya. Como primer punto, mis amados, primeramente tenemos que amar a Dios. Seguramente todos conocemos el mandamiento, pero ¿qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? Amar a Dios significa, mis amados, obedecer su voluntad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, habla el Señor Jesús y nos dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Nos va mal en la vida porque confiamos en Dios, pero no queremos obedecerlo. Es algo medio enredado, ¿verdad? Si confiamos en Dios, debería irnos bien. Pero aquí claramente dice que nos va mal en la vida porque solo confiamos en Dios, pero no lo obedecemos. Oramos y clamamos, pero no cambiamos. No queremos dejar lo que no le agrada a Dios. Amar a Dios significa amar su palabra. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella, es ella mi meditación. Mis amados, no podemos decir que amamos al Señor y no amamos su palabra. Si no la leemos, si no queremos escucharla. Amar a Dios, mis amados, significa amar su casa, amar su iglesia. Muchos, mis amados, entre ellos los cristianos, muchos oran, tienen fe, pero no aman la casa de Dios. No se congregan. Y si se congregan, lo hacen con una mala actitud. Pero el Señor nos llama a amar a su casa. Reconozcamos que cuando amamos a alguien, queremos visitarlo continuamente en su casa. Ese tiene que ser nuestro sentir con el Señor. ¿Por qué amar a Dios es la clave para una vida victoriosa y de paz? La respuesta la encontramos en la palabra. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Muchas veces, mis amados, decimos algo que el Señor no ha dicho en su palabra. A cualquier persona le decimos que lo que le ha ocurrido le ayudará a bien. Pero el versículo que acabamos de leer en Romanos 8:28 no es para cualquier persona. El versículo garantiza que todas las cosas le ayudan a bien. Es a los que aman a Dios. Podemos darnos cuenta, mis amados, de que la palabra para una vida, la clave, para una vida cristiana victoriosa
en todas las situaciones de la vida es el amor, es amar a Dios con todo nuestro corazón. Como segundo punto, tenemos que amar a nuestro prójimo. Mis amados, tenemos que comprender que para nuestro Dios es algo muy importante que nosotros amemos a nuestro prójimo. Dice en la primera epístola o en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mis amados, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Pero muchas veces nuestro prójimo es alguien que nos menosprecia, que nos falta respeto, que nos maltrata, que se comporta indiferente con nosotros, que nos hiere y ofende con sus palabras. ¿Qué debemos hacer? La clave es el amor, poniendo en práctica la regla de oro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahí Mateo capítulo 7, versículo 12, el Señor dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aleluya. Mis amados, si nosotros queremos recibir de nuestro prójimo amor, respeto, atención, buen trato, eso mismo tenemos que dar nosotros por medio del amor. El amor tiene que poder transformar, tiene poder para transformar. Pero preguntémonos, ¿qué estamos dando nosotros a nuestro prójimo? ¿Y qué estamos recibiendo? Muchos cristianos, mis amados, tienen fe y esperanza de que las personas cambiarán su manera de ser hacia ellos. Hay personas que están orando para que sus esposos las valoren y las traten bien, que sus hijos los respeten, que sus padres les pongan atención. Pero la fe y la esperanza sin la obra del amor en la vida de nuestro prójimo no puede funcionar. Recordemos, la clave es el amor. Y como tercer punto, mis amados, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Mis amados, la palabra es clara. Tenemos que amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. No podemos amar a nuestro prójimo, mis amados, si no nos amamos a nosotros mismos. No podemos valorar a nuestro prójimo si nosotros no nos valoramos primero. No podemos perdonar a nuestro prójimo si nos odiamos a nosotros mismos. No podemos ser felices con nadie si no somos felices con nosotros mismos. Es necesario, mis amados, que nos amemos, así como Dios nos ama. Tenemos que dejar de ser crueles para criticarnos. Tenemos que dejar de decirnos que no servimos, que no valemos, que a nadie le importamos. Tenemos que creer y declarar lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Mis amados, muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos los errores que cometimos, las oportunidades que perdimos, las malas decisiones que tomamos, y eso no nos permite ser felices. Pero la clave es el amor. Amarnos y perdonarnos en oración, pues muchas veces las personas contra quien tenemos algo es contra nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos, mis amados, también es alejarnos
de todo aquello que no nos edifica, sino que nos destruye. Pueden ser vicios, adicciones, amistades, relaciones sentimentales. Tenemos que amarnos y amarnos, y amarnos significa cuidarnos tanto física, sentimental y emocionalmente. Alejémonos de personas tóxicas, alejémonos de personas que nos llevan al pecado, alejémonos de personas que no nos dejan superar. Y la mejor decisión que podemos tomar es acercarnos a Jesús. Mis amados, no se nos olvide, la palabra clave es el amor. El amor tiene poder, el amor transforma, el amor edifica, porque nuestro Dios es amor. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este estudio que realmente la clave para tener una vida de bendición, una vida en victoria, una vida de éxito, para tener una vida llena de paz, de gozo. Lo más importante, mis amados, no son las cuentas bancarias, no son las posesiones materiales, no es cuánto dinero tenga en el banco. La clave, mis amados, está en el amor. Pero ese amor, mis amados, ese amor que viene de Dios, ese amor que es la esencia de nuestro Señor. Ya leíamos en la palabra que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis amados, y cuando Dios está en nuestra vida por medio de su Hijo Jesucristo, entonces nuestra vida comenzará a ser llena del amor de Dios. Y es ahí, mis amados, de esa manera como vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. El amar a Dios, mis amados, no solamente es cosas de labios para afuera, porque decir yo te amo, cualquiera lo puede decir. Pero el amor, mis amados, se practica. El amor es una decisión. Dios decidió amarnos a pesar de nuestros errores. Dios decidió amarnos enviando a su Hijo a morir en una cruz por usted y por mí. A pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que le habíamos dado a Él la espalda, a pesar de que hemos pecado, hemos vivido alejados de Dios, a pesar de que no queremos saber nada del Señor. Sin embargo, Dios no esperó a que nosotros cambiemos para amarnos, sino que Él nos amó primero y lo mostró enviando a su Hijo Jesucristo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, mis amados, no solamente es para en el tiempo que estemos aquí en esta tierra, sino para la eternidad. El amor de Dios nos da, mis amados, la bendición de poder estar en eternidad con Él por medio de su Hijo Jesucristo. El amor, mis amados, es el que tiene el poder de transformar. Nosotros como seres humanos limitados no vamos a poder transformar a nadie. Por más que le podamos orar a Dios pidiéndole que transforme a nuestra esposa, pidiéndole que transforme a nuestros hijos, pidiéndole que transforme a nuestros padres, pidiéndole que transforme a nuestros vecinos, que los cambie. Eso no puede ser así. El único que cambia es Dios. Y Dios produce ese cambio cuando la persona reconoce que necesita de Dios. Cuando la persona reconoce que ha pecado y viene con un corazón arrepentido,
cuando viene a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón herido, cuando venimos a Dios, mis amados, rotos, sucios, es ahí cuando el Señor nos acoge y no nos rechaza, no nos da la espalda, no nos juzga. Él no nos pide primero que cambiemos, Él no pone condición. Él nos ama, su palabra dice, con amor eterno. Y es ese amor, mis amados, el que debemos de practicar nosotros aquí en la tierra. Por eso que el segundo y gran mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amar a nuestro prójimo y para poder amarnos a nosotros mismos, tenemos que primeramente aprender a amar a Dios. Para poder amar a nuestras esposas, al esposo, usted tiene que primeramente saber amar a Dios, aprender a amar a Dios. Porque cuando aprendemos a amar a Dios, vamos a comprender que Dios nos perdona. Que Dios no nos está juzgando ni nos está señalando con el dedo. Así no nos ven nuestros errores, nuestras fallas y equivocaciones, como tal vez nosotros tenemos la costumbre de hacerlo con los demás. Andamos señalando, andamos criticando, andamos viendo el error de los demás. Y en vez de ayudarlo, levantarlo y restaurarlo, más bien lo pisoteamos. Pero nuestro Dios, mis amados, nuestro Dios tiene la capacidad de amarnos, de perdonarnos, como dice en su palabra, de no acordarse más de nuestros pecados. El Señor, nuestro Dios, no es histórico como muchos de nosotros, que somos históricos y nos andamos recordando tal vez esos errores, esas fallas que alguna persona cometió contra nosotros hace unos 10, 15, 20 años atrás. Y la andamos aún recordando, la tenemos aún guardada en nuestro corazón, ¿verdad? Ese resentimiento que se termina convirtiendo en una raíz de amargura, y eso termina enfermando a la persona, llevándolo a un hospital, y en muchos de los casos a la tumba, porque no han sabido perdonar, porque no han sabido pedir perdón, porque no han tenido el verdadero amor, el amor que tiene la capacidad de perdonar todo, de disculpar todo, de soportarlo todo. Saber que el amor no es un sentimiento, no es una emoción, como el mundo lo enseña. El amor es la decisión, como lo hizo Dios con nosotros. Él decidió amarnos y dar lo mejor que Él tenía, a su Hijo, perdonarnos, limpiar nuestros errores, nuestros pecados, sacarnos esa vestidura de inmundicia, de pecado, y ponernos vestiduras blancas, vestiduras nuevas. Tenemos que aprender, mis amados, del Señor, y lo vamos a hacer de la manera correcta cuando el amor de Dios comencemos a practicar en nuestra vida. Recuerde, el éxito en la vida, la clave en nuestra vida exitosa es el amor, es Jesús. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que usted se suscriba a este canal, sembrando la palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes versículos que vamos a seguir compartiendo en la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre Celestial y Rey de la Gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, gracias por enseñarnos en tu palabra que la clave de tener una vida en victoria y exitosa es el amor. Y ese amor que viene de ti, mi Dios, no es un amor de sentimientos, de emoción. Es un amor que viene de usted, mi Dios, un amor sincero, un amor íntegro, un amor que usted nos los dio a nosotros sin esperar nada a cambio. Usted nos amó, Señor, a pesar de que no lo merecíamos. A pesar de nuestros errores y equivocaciones, usted decidió amarnos, Señor, dar a su Hijo Jesucristo.
Usted decidió mostrarnos cuánto nos amaba, Señor, dando a Jesús. Señor, queremos aprender a amar como tú nos amas. Queremos aprender a amarnos a nosotros mismos. Queremos aprender a amar a nuestro prójimo. Queremos aprender a perdonarnos y a perdonar a nuestro prójimo. A no guardar resentimientos, Señor. Queremos tener un corazón, mi Dios, que solamente tenga espacio para tu amor. Que sea nuestro corazón inundado de tu amor, Padre. Gracias por enseñarnos, Señor, que para amarte a ti, mi Dios, no solamente tiene que ser de labios, sino que tiene que ser práctico. Y la mejor manera es poner en práctica tu palabra. Es obedeciendo tus mandamientos. Es haciendo tu voluntad sobre todas las cosas. Morir al yo para que Cristo vive en mí. Para que sea el Espíritu Santo de Dios quien tome control y dominio de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones. Que me ayude a tomar control de mis emociones. A no airarme, a no enojarme, a no molestarme. Sino que en mí se comience a desarrollar ese fruto del Espíritu Santo. Que en mí pueda crecer ese fruto del Espíritu Santo que comienza con el amor. Padre, gracias. Gracias porque tú nos instruyes y nos capacitas. Gracias porque tú nos ayudas a entender tu palabra, Señor, y a vivir una vida agradable delante de tus ojos. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo le pido que usted bendiga a cada persona, a cada familia que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Padre, que usted lo provee y sustente para sus necesidades. Que usted levante al caído, que usted fortalezca al debilitado, que usted traiga consuelo y fortaleza a aquel que se encuentra afligido y abatido, Padre. Señor, gracias. Gracias porque contamos con tu amor, Padre. Gracias, Padre, porque usted guardará nuestras salidas y nuestras entradas, y ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, experimentar ese amor de Dios, yo le invito y lo animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido alejado de usted, apartado de usted, que he hecho lo malo delante de sus ojos. Te pido perdón, Señor. Te pido que borre mis pecados. Te pido, Señor, que usted escriba mi nombre en el libro de la vida, que me reciba como su Hijo y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y que pueda, Señor, comenzar a experimentar y a disfrutar de tu amor. Y que yo pueda también aprender a amar a los demás como tú me amas. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo grande y poderosamente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.